Búsquelo con suma calma, hermano, con paciencia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 36 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo 36 en adelante. A medida que lo voy encontrando, puesto en pie, amados hermanos. Si lo encontró, usted me confirma con un amén. Amén. Gloria al Señor. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Pero tomemos todos juntos el 39. Y todos juntos lo leemos, por favor. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Amén y amén. Oramos a nuestro Dios. Padre, soberano Señor. Amén, sí, Señor Jesús. Hay plenitud de gozo en tu presencia, Padre. Amén, gloria a Dios. Gracias te damos, Padre bueno, porque hemos podido levantar nuestras manos, Señor, santas, aleluya, sin ira ni contienda, bendito Rey. Te damos gracias porque una vez más tu presencia es palpable aquí y ahora, aleluya. Tu presencia envuelve y cautiva nuestro espíritu, bendito Dios. Es una medicina para nuestros huesos cansados, aleluya, para nuestro cuerpo quizá estropeado por la enfermedad, por el cansancio, aleluya. Gracias te damos, Padre Santo, porque hay garantía de victoria en nuestra vida. Llegando a tu casa de oración, hemos adorado, hemos alabado tu nombre, Dios eterno. Pero en esta hora, Dios mío, estamos ante tu palabra, ante la cual no tenemos argumentos posibles para debatir, bendito Salvador. Yo te ruego humildemente junto a tu iglesia, Padre Celestial, que tú puedas inspirar mi vida, Señor, que tú puedas usarme para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. Yo te pido, Dios amado, te encarezco, Dios eterno, por favor, Espíritu Santo, usa mi vida, Señor. Aquí estoy dispuesto, Padre de gloria. Pero también, Señor amado, que tu pueblo también esté con un oído atento, con un oído dispuesto para escuchar tu palabra predicada, Padre Santo. No es la palabra de un predicador en específico, en ninguna manera, Señor. No es la elocuencia de un hermano en particular, sino que es tu palabra, Dios eterno. Amén. Y Cristo le dijo a sus discípulos: estas palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, te rogamos, Dios eterno, que puedas hablar a nuestro corazón, Dios amado. Te lo pedimos conforme a tu misericordia. Amén. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Y la gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Reciba su asiento. Póngase cómodo, permiso. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga grandemente. Amén. Bueno, nos encontramos acá en uno de los libros más preciosos. O sea, a ver, toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, incluyendo la genealogía, que a no todos nos gusta, que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Sara, aquí, acá, y se da vuelta, y son como 4 o 5 páginas de genealogía. Pero desde Génesis a Apocalipsis todo es lindo en la palabra de Dios. Amén.
Pero si hay un libro que debe provocar un impacto entre el pueblo del Señor, es el libro de los Hechos. Es un libro demasiado trascendental. Esto de a modo personal, no digo que esto sea así, para que no se malinterprete. A mi modo de pensar, de mi juicio, entiendo que este libro es tan trascendental, sobre todo en aquel que ha reconocido recién a Jesucristo. Porque evidentemente, el que viene a Cristo como un día nosotros vinimos, alabado sea el nombre del Señor, sobre todo nos empapamos de la vida y obra de Jesús. Los 4 evangelios. Me acuerdo cuando yo volví al Señor, un 19 de agosto del año 2000, hace ya harto rato. Me acuerdo que había una necesidad tan grande de leer, y yo como soy cuadrado quería leer desde el Génesis, desde el principio. Entonces mi padre a modo consejo me dijo, ¿sabe qué, hijo? Le doy un consejo, porque los adultos tienen consejos que son saludables para nosotros. Aunque uno diga lo contrario, que uno dice, pensó mi papá con el rosario, ay, no peques, no robes, no hurtes, no toques, no manejes, no gustes, aleluya. Pero los consejos que dan las personas mayores que uno son saludables. Entonces me dijo, hijo, ¿sabe qué? Le doy un consejo, tome los 4 evangelios, conozca a su Salvador, conozca a su Señor, vida, obra, crucifixión, muerte, resurrección, aleluya. Pero también conozca el libro de los Hechos, que es algo maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Un libro de 28 capítulos. Yo siempre agrego un dato extra a un mensaje. 28 capítulos, 1007 versículos y 24.250 palabras componen este precioso libro escrito por Lucas, el médico amado, aprox en el 62-63 después de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tema central de este libro trata acerca de la expansión triunfante y gloriosa del Evangelio mediante el poder del Espíritu Santo. Porque, aleluya, si hay un libro donde se manifiesta en todo su esplendor, bendito sea el Señor, en las Escrituras, es en el libro de los Hechos. Sabemos y entendemos claramente que cuando llegó el momento en que Jesucristo, aleluya, asciende hacia los cielos y le deja las instrucciones a los discípulos y le da la gran comisión, usted ya ha leído lo que implica esa situación. Y le dio a entender, les dio las instrucciones clarísimas. Pero a mí hay algo que me produce un gozo tan especial, porque en el capítulo 1, versículo 5, después de haber recibido todas las instrucciones, aleluya, y después que resucita Cristo, dice la Biblia que con pruebas indubitables, o sea, con pruebas veraces, fehacientes, de que la resurrección de Cristo fue algo real. Amén. La resurrección de Cristo fue algo que sucedió verdaderamente. Amén. Aunque los testigos de Jehová digan lo contrario, aleluya, sabemos que un día, al tercer día, el Maestro resucitó, aleluya. Amén. Y la Biblia dice en 1 Corintios 15:2 que Cristo nació, murió, aleluya, y resucitó conforme a las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y después de esto dice que se le apareció a más de 500 hermanos, imagínense. Bendito sea el Señor. 500 testigos de aquel momento vieron al Cristo resucitado, aleluya. Y en el capítulo 1, versículo 5, ya se les estaba anticipando lo que sucedería en el aposento alto. Gloria a Dios. Cuando Cristo les dijo, porque Juan ciertamente los bautizó en agua. O sea, los metió en el Jordán, los metió en el agüita, pero prontamente van a ser bautizados ustedes, aleluya, en el Espíritu Santo después de no muchos días. Y lo dice la Biblia en Hechos 2:4 y lo conocemos claramente. En el aposento alto, a 120 hombres, Dios los llenó con su Espíritu Santo de tal forma que ellos hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y desde ese momento, aleluya, sucede un mover, una vorágine, un huracán en medio
empezó a hacerlos mover que se fueran por distintos lugares anunciando el Evangelio de Cristo. Y ellos recibían con tanto gozo, con tanto contentamiento, aleluya, que ellos se movían por distintos países. Alabados el nombre del Señor. La Biblia nos cuenta, y a través de estos relatos dice que el Evangelio fue extendido. Imagínense esto, tome este dato no menor. El Evangelio en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio fue predicado en más de 32 países. Amén, sí, Señor. O sea, obviamente el mapa no es igual que el que nosotros tenemos hoy día. Pero ciertamente, si nosotros hacemos los cálculos y las mediciones con respecto al mapa de hoy, actual, el Evangelio, a través del libro de los Hechos, fue predicado y extendido en 32 países. En más de 54 ciudades y más de 95 personas, ya sean en importancia reyes, sacerdotes, principales o gente común, recibió el Evangelio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por tanto, cuando le escribe Lucas, tanto el Evangelio de Lucas como este libro, se lo dedica a un gobernante llamado Teófilo, y le dice: oh Teófilo, es necesario que tú tengas un recuento genuino de lo que ha sucedido. Y este libro se extiende a través de los tiempos, y vemos cómo el Espíritu Santo actuó de una forma sobrenatural. Conocido es por nosotros pasajes emblemáticos, por ejemplo, cuando Pedro en 2 sermones fueron recibidas 8,000 almas para el reino de Dios, y comenzaron los discípulos a hacer milagros y prodigios. El Espíritu Santo los había ungido, los había capacitado, preparados para moverse victoriosos. Amén. Era tanto esto que en los días de los apóstoles, todo el que le mentía al Espíritu Santo se moría ahí mismo. Porque sabemos perfectamente, y no voy a ahondar en esto, lo que sucedió con Ananías y Zafira. O sea que los mentirosos perfectamente pueden morir en la gracia. Claro que sí, pueden morir en la gracia. Porque resulta que este matrimonio, para que lo digamos en lenguaje claro, se fue por dentro con lo que no tenía que irse. Quiso engañar y robarle al Señor lo que era de él, claramente. Pero resulta que el Espíritu Santo, a través de Pedro, dice, y usted sabe la historia, ¿por qué tentó Satanás tu corazón? Y en ese mismo momento ellos cayeron muertos. Así es, Señor. Imagínense, y todos esos sucesos, dice la Biblia, que sobrecogió temor a todos los que rodeaban al mundo de aquel entonces. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y en este mover, y podemos ver, y si seguimos adelante, capítulo 4, capítulo 5, y vemos un suceso maravilloso cuando un cojo es curado en el templo de la Hermosa, en el capítulo 3, que claramente la vida de los discípulos era una vida constante de oración, de ayuno, de búsqueda. Bendito sea su nombre. Y estando en ese momento, en la hora sexta, la novena, cuando ellos tenían la costumbre, tenían el hábito de ir a orar al templo, el mismo cojo que estaba ahí, quizás pidiendo todos los días una moneda, una limosna, que alguien pudiera cooperarle, aleluya, se encontraron con Pedro y Juan, y ellos le dijeron claramente, y lo sabemos, y hay hasta un himno por ahí. Bendito sea. Gloria al Señor. 306. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Le dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que el cojo se le afirmaron los pies, se le afirmaron los tobillos. A lo mejor el mismo que andaba así, se andaba rengueando, se le afirmaron los pies y empezó a correr y alabó a Dios, porque se había encontrado claramente que Dios había tenido de él misericordia. Como muchos de nosotros que habíamos llegado y a lo mejor no éramos cojos físicamente, pero estábamos rengueando, quizá viviendo vidas desordenadas, y un día apareció Jesucristo en nuestro corazón, y quizá no éramos lo mismo que este hombre, pero también nos dijo que nos levantáramos de esa postración en la que estábamos, y hoy día podemos alabar y engrandecer a este Cristo bendito. Amén. Bendito sea su nombre, alabado sea Dios para siempre. Usted conoce la historia. Pablo, el perseguidor, el hombre que asolaba a los cristianos, llega un momento en que él también recibe un encuentro directo con Cristo el Señor, un encuentro directo con Dios aquí en camino a Damasco. El mismo que respiraba amenaza, el mismo que fue autor intelectual en la muerte de Esteban. Resulta que después Pablo se convierte a Jesucristo. Así es. Y es el apóstol que nosotros conocemos, y la mayoría de las cartas
desde Romano hacia adelante, son de puño y letra del apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Bendito Y él, Dios le entregó a él la doctrina que hoy día nosotros recibimos a través de nuestro pastor y a través de los predicadores. Gloria al Señor. Así es, Señor. Y en medio de todo este mover que los hacía moverse victorioso, que muchos ya le tenían miedo a Pablo, pero después encontraron que el Pablo, que había sido el perseguidor, ahora era al revés, ahora era el perseguido, ahora era él el fugitivo, el que tenía que estar escapando de los mismos que quizá él Bendito sea tu nombre. tanto había escarnecido. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y en medio de todo este moverse, incluso a mí me llama la atención que en este libro la participación de la mujer es fundamental en la iglesia primitiva. Aleluya. Gloria a Dios. Es un recado para todos aquellos que dicen que la mujer cae en la congregación, que la mujer no tiene derecho a hablar. Oiga, yo aquí veo en el libro de los Hechos a mujeres activas, a mujeres que se movían también a la par con los varones, Bendito Dios. a mujeres que estaban también siendo inmersas, siendo movidas en el Espíritu Santo para poder hacer y trabajar por la obra del Señor. Así que por tanto, mujeres de Dios, no se pongan límites en lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes, Amén. sino que créanle al Señor y Dios Amén. las levantará y las usará al nivel que Él tiene dispuesto y que Gloria a Dios. ustedes ni siquiera sospechan ni imaginan. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Sobre todo que las hermanas como que a veces no, que son como un poquito más tímidas, que un día le pasé el papelito a una hermana que tenía que coordinar. No, usted no está equivocado, hermanito. No, si es para usted. Si usted Dios la está escogiendo y la está preparando para que trabaje en la obra del Señor. Gloria a Dios. Después cuando se lo pasé el segundo mes, me lo recibió con una sonrisa. Amén. Gloria a Dios. Ya no estaba asustada, gloria al Señor. Bendito Dios. La Biblia dice, abre tu boca, que yo la llenaré. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y en medio de todo este mover, como le decía, aparecieron distintos colaboradores y entre ellos apareció Bernabé. El nombre Bernabé significa hijo de consolación. Este mismo Bernabé fue quien presentó, mire, incluso el mismo Bernabé tuvo que presentar a Pablo ante los demás apóstoles, porque obviamente si usted conoce a alguien que era malo, pero digo así, malo, usted me entiende. Y después sucede que el malo, que el bravucón de la población, viene a Cristo y se convierte, y usted dice, Bendito Dios. perdón, pero él es cristiano. Sí, él se convirtió, sí. Pero quizá como que todavía queda como el temor que a lo mejor este hombre violento, eso le pasaba a los demás apóstoles. Y quizá, no digo que la Biblia diga así, pero dijeron, ¿estás seguro que este es Pablo? Sí, Pablo el que nos perseguía, sí, pero ¿y ahora qué? No, ahora está del otro lado, ahora es de Cristo. Y a lo mejor, quizá como que te dejo ahí, como que un recelo. Y fue Bernabé que quizá, por eso le digo, no dice así la Biblia, pero quizá Bernabé dijo, no, pues tranquilo, si ahora Pablo está convertido y ahora él también quiere anunciar a Jesucristo. Entonces, Bernabé fue el nexo, fue el puente entre Pablo y los apóstoles que Amén. obviamente estaban desconfiados, recelosos. Amén. Gloria a Dios. Este mismo Bernabé también fue acompañando a Pablo en su primer viaje misionero, un episodio lamentable en Listra donde ambos fueron apedreados violentamente, casi los mataron ahí, y se iban moviendo victoriosos por aquellos lugares, y en su primer viaje misionero implantaron y colocaron iglesias, levantaron obras, y varias partes de aquel mundo, el mundo antiguo, conocieron el Evangelio de Jesucristo a través de este primer viaje misionero. Gloria a Dios. Y decimos, qué Sí, amén. lindo, qué lindo poder salir quizá a otros lugares, a conocer otros lugares, o lo que implica levantar una hora. Bueno, nunca, yo no sé lo que es levantar una hora, pero se me figura, nuestro hermano Manuel tuvo a cargo bastantes años de una obra. Al principio quizá había oposición, había dificultad, pero después Dios empezó a añadir los que iban a ser salvos, gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado. Entonces, después de ver todos esos problemas, las dificultades, para ellos era más gozo ver que venían almitas a Cristo y después todo lo que habían pasado, quizás, ¿qué importa si hay gente que viene a Cristo? Eso era lo de menos. Gloria a Dios. Entonces yo creo que Pablo,
como que le daban lo mismo las piedras. A Pablo no le interesaba que fueran apedreados, sino que él con mayor gozo se levantaba y seguía adelante para la gloria del Señor. Qué lindo, ¿eh? De todo, si usted ve esto, y están ahí confiados y van batallando y van hacia adelante, pero hasta que llegamos al capítulo 15. Es como que, oh, pero Dios tiene una enseñanza para nosotros. La Biblia dice en el versículo 36, donde leímos que después de algunos días, aquí entendemos más o menos, cuando habla de algunos días se piensa más o menos que entre el primer y el segundo viaje misionero había pasado más o menos un año. Más o menos, calculando. Entonces Pablo le sugiere a Bernabé: oye Bernabé, ¿qué te parece si vamos a hacer que usted es Bernabé? Yo soy Pablo. O al revés, no sé. Cambien, no sé. Entonces, Bernabé, ¿qué le parece si vamos a visitar a los hermanos que dejamos en tal lugar? Un ejemplo, a ver, los hermanos de Melipilla, de San Pedro, de Buin, de Paine, que dejamos una iglesia establecida ahí. ¿Por qué no los vamos a visitar? Y Bernabé, con su espíritu dispuesto, dijo: sí, vamos. Es que aquí está el problema. Pero, siempre el pero trae algo, ¿eh? Amén. Y dijo, y quizá él dijo, claro, pero con una salvedad, que él quería que llevasen a Juan Marcos, a Juan que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? ¿Quién es este Juan de sobrenombre Marcos? Era un discípulo, era un hombre, un colaborador, que resulta que en el primer viaje misionero había partido con Pablo y con Bernabé, pero por razones que se desconoce, resulta que el hombre se echó para atrás. O sea, el hombre desertó del plan que Dios tenía para con ellos. Y dice que sobre la misma, en aquel lugar, quizá, no sé si al principio o al medio del viaje, resulta que Juan Marcos se devolvió y se fue. No sé si a ver una novia judía, no sé si a ver una casa, la Biblia no lo dice, pero de que el hombre se fue, se fue. Entonces, como quizá podía ser lógico, Pablo entonces dijo: pero es que lo que pasa es que tú me estás pidiendo, usted Bernabé, yo Pablo. Entonces usted me está diciendo, llevemos a Juan, pero es que resulta que fue el mismo Juan quien en Panfilia nos dejó abandonados. Nos dejó botados, quizá él desertó en esa oportunidad por razones que no ignoramos, que no lo sabemos. Y quizás había estado ahí, pero llegó un momento que pasó algo que Dios permita que en medio de nosotros, mírenme bien, yo voy a mirar a cada uno de los que estamos aquí, quiere el Señor que nunca suceda algo así entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Sino que lo que aquí sucedió, que fue a tal el problema, el conflicto, que hubo tal desacuerdo. O sea, llegó un momento en que quizá la conversación subió de tono. Amén. Porque sube de tono cuando no estamos de acuerdo. Así es. ¿O no? Amén. ¿O Aleluya. usted alega con señas nomás? No, hermanito. Amén. Así es. Porque cuando tenemos un problema, y si somos una persona que quizás somos muy callados, de bajo perfil, pero es que cuando hay algún problema, oiga, algunos nos transforman, por hermano. Los transforman espirituales. O sea, el que no habló jamás en 8 años, en 10 años, en 11 años, en los años que sea, que nunca había tenido un problema, una dificultad, resulta que ahora le pisaron el callo y se levantaron y empezaron a salir otras palabras. ¿Qué se cree usted, hermano? ¿Quién viene usted a hablarme de esa manera? ¿Acaso usted es más que yo? Amén. Esto es el Señor. No, si entre los cristianos también pasan estas cosas, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Para qué vamos a decir a nivel de matrimonio? Bueno, ahí ese otro tema, como dice un hermano, sea otra ofrenda, pero para otro mensaje. Amén. Cuando sea un mensaje de matrimonio, bueno, eso lo tiene que dar nuestro siervo, no yo. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. No se pusieron de acuerdo. Amén.
Yo sé que quizá con mi hermano Gonzalo en un momento, quizá vamos a pensar distinto. Si, oye, sería lindo que todos pensáramos iguales, ¿eh? Pero no es así. Amén. Porque un día le decía a mi esposa, nosotros no pudimos ser iguales. No. Me decía, ¿por qué? No. Porque de qué vamos a hablar el otro día. Bendito Se imagina, somos iguales, ¿verdad? Y pensamos lo mismo. El otro, por último, un alegato cada día, no sé. No son tus alegatos, grande tu fidelidad, no sé. No sé. Sería raro que el cónyuge, el amado, el esposito, la esposita pensaran igual, aunque dicen, no sé si eso es verdad, pero cuando llegan a una edad ya suficiente, después hasta se parecen y piensan lo mismo. Yo sé que alguien dijo, con los dedos de la puerta. Gloria al Señor. Una expresión no muy teológica, pero es verdad, hermano. Bendito sea. Algunos dicen, no, si con ella o con él, los 12, los 11, los 20 años que llevo con él, son como 5 minutos, pero debajo del agua. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude. Amén. Entonces, los alegatos, las discusiones, también son parte de nuestras vidas. ¿O no? Amén. Así es, Señor. Por eso digo, mire, si hay alguien que no discuta, mire, vamos a apagar la luz, se apaga la cámara, y el que no discute, entonces sale, incluso podemos hasta con, no sé, una hechiza PVC, quemamos los focos de la calle, entonces el que no discuta salga, y después cuando vuelva la luz, para que no pase plancha, Bendito Dios. o para que yo no pase plancha. Amén. Gloria a Oiga, Dios. todos hemos discutido alguna vez. ¿Pan con mantequilla? ¿Ya? No, es que yo quiero pan con jamón. Y hay un problema ahí. Amén. Y hay una discusión. Es que a mí no me gustaba esa margarina. Es que yo quería mantequilla. Con luz. Cero grasa. Gloria a Dios. No, a mí me gusta la Quali. Esa bien grasienta. Problema. Ay, Señor. ¿Qué pasó? El Señor se metió en el refrigerador. ¿Cuánto le habla al Señor? Amén. Gloria a Dios. Habla Jehová. Bendito Dios. Ay, Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, hermanos, sí, suceden, pasan dificultades entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Con la hermana Daniela nos conocemos 9 años. Y saben que nunca hemos tenido un problema. Y quiere el Señor que no suceda. Amén. Mismo yo, por eso puedo decir aquí que no he tenido problema con ninguno de los que... Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Pero su nombre. el problema es cuando hay una discusión y no hay acuerdo. Si ahí está el problema. Amén. Porque Pablo expuso sus argumentos. Y si nosotros lo llevamos bíblicamente hablando, los argumentos de Pablo eran válidos. O sea, decir, a ver, pensemos como Pablo. ¿Cómo va a llegar a Juan Marcos si Juan Marcos los dejó botados, hermano? Ah, de la que usted era Bernabé. O sea, pero Bernabé, ¿cómo vamos a llevar a Juan Marcos si usted sabe? No digo que haya sido así, pero usemos un chilenismo. La chancha que nos hizo Juan Marcos. A lo mejor Juan Marcos, a lo mejor hasta había comprometido dinero para el viaje, no sé. Bendito Y como se echó para atrás, a lo mejor también se corrió con los recursos y a lo mejor Pablo y Bernabé quizás tuvieron que gastar dedo para volver después. No lo sabemos. Amén. La Biblia no lo dice así. Amén. Pero resulta que Bernabé me dice a mí, Pablo, pero Pablo, resulta que Juan Marcos se equivocó, es cierto, pero también merece una segunda oportunidad. Se da cuenta que si mire, tomemos los argumentos de los dos. ¿Saben que los dos tenían razón? Amén. Pero ¿cuál es el problema? Que en el momento en que ellos no se pusieron de acuerdo y provocó una ruptura, provocó un quiebre, gloria al Señor, ahí es donde se produce el problema. Amén. Ahí está el problema, hermano. Así es, Señor. Cuando usted y yo no nos ponemos de acuerdo, como sucedió con Pablo y con Bernabé, y se produce una discusión y se produce una que se alía tanto uno como el otro y no hay arreglo, ahí hay un problema. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre.
Bendito sea el nombre Amén. del Señor Jesús. Bendito te alabamos, Jesús. ¿Saben que hay una traducción de la Biblia? Que con el mismo 39 dice: y Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo hasta tal punto que dejaron de trabajar juntos. Mire qué categórica, qué clara esta versión. O sea, bueno, dijo que no era Daniela, ahora lo paso al hermano Simón. Para repasarlo. No. Con mi hermano nunca hemos tenido un problema. Bendito Dios. Y si un día lo tuviésemos, que el Señor lo permita, que así sea. Va a faltar el que diga todo con madera para que no pase nada. O sea, persinar. Gloria a Dios. Pero si un día llegara a suceder algo, Ayúdanos, Señor Jesucristo. Isamaya Kitana, Bendito Dios, aleluya. Gloria a que Dios. nunca suceda, hermano. ¿Verdad? Amén. Ojalá que nunca esto suceda. Amén, ayúdanos, Señor. Pero si viene un momento en que quizá hay un sí y no, un sí, porque a lo mejor aquí al medio hay un 6 y él del lado de allá lo va a ver como un 9 y yo lo voy a ver como 6, entonces no, el número es un 6 y me va a decir, sale vaya hermano, es un 9. Bendito Dios. Entonces, si pasa algo, si viene un suceso de disconformidad, de que él no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero lo importante es que nosotros seamos hombres de consenso. ¿Cuántos dicen amén? Porque hoy día lo que necesitamos, aleluya, son hombres y mujeres de consenso. Hoy día un discurso incendiario en el ámbito que sea no sirve, hermano, no produce ningún fruto, todo lo contrario. ¿Y sabe qué? Yo no estuve el día sábado, Bendito sea. pero por lo que vi en los videos que el pastor Ricardo Hermosilla, Dios lo bendiga, subió algunos como a la 1 de la mañana y lo estaba viendo ahí. Y a mí me queda esta sensación y yo también sentía que mi corazón podía estar ahí. Gloria a Dios. Y lo que yo veía, que muchos de ellos estaban en desacuerdo. Pues. Bendito Dios. Pregunta, entonces ¿para qué fueron, hermano? Aleluya. Gloria a Si Dios. usted va a mi casa y usted ve que quizás yo no lo voy a tratar de la mejor manera, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué voy a tener, hermano? Más encima entro y lo primero que se me tira el gato, que el gato, no sé qué salta en el techo. El vaquira, el primero que sale ahí a recibirme. Gloria a Dios. Más encima ahí no me gustan ni los gatos. Bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Si yo no le doy una buena acogida, usted, entonces ¿qué va a decir usted? Y yo le digo, vuelva cuando quiera. Usted, sí, espérate nomás, porque ¿qué voy a volver? Bendito Dios. Ayúdanos. Entonces si yo no estamos a gusto en un lugar, no Bendito sea. vaya, hermano, así de sencillo. Oye, yo veía algunos que, oiga, es que esa es la tristeza que da. Unos que pueden hacerlo, que tienen los medios, que tienen convocatorias, que pueden mover cantidad de gente. Era como ahí, como espectador, así como que le faltaba el popcorn y la bebida, para estar ahí desde su palco viendo lo que sucedía. Amén. Desacuerdo, hermanos amados. Bendito sea. Desacuerdo a tal extremo que Pablo y Bernabé se tuvieron que separar. O sea, el tema era más que delicado. Amén. O sea, que no se hayan podido de acuerdo hasta el punto de separarse. Bendito Dios. Algo sucedió, algo pasó, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bendito. Y resulta que dentro de esta discusión hay una palabra griega que se traduce como paroxismo, que significa exaltación. Y eso fue lo que sucedió con Pablo y con Bernabé. Ellos discutieron, ellos alegaron, ellos presentaron, como le dije yo hace un rato, ellos presentaron sus puntos de vista. Amén. Pero lo que debió haber hecho ellos era haber llegado a un consenso. ¿Y sabe por qué a veces no hay un consenso? Porque la soberbia que hay en nosotros no permite que nos bajemos, hermano. ¿Cómo me voy a bajar? Yo, sitio que el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo yo me voy a bajar, hermano? Bendito Dios. Si yo llevo 9 años, soy oficial. Si tengo un problema con el hermano X, para no nombrar a nadie, ¿cómo yo me voy a bajar? Bendito Señor, Dios. reprenda al diablo. ¿Yo bajarme? Bendito sea. Y Pablo quizá dijo, bueno, pero es mi argumento. Y Bernabé dijo, sí, pero también es mi argumento. Entonces se dio ahí un paroxismo, una exaltación extrema.
una discusión tan fuerte, tan airada, terminaron separándose el uno del otro. ¿Se da cuenta que los seres humanos somos muy volubles, hermano? En medio de toda aquella generación donde estaban viendo, como decía al principio, sucesos que nunca se había visto, como el Espíritu Santo estaba actuando en la iglesia naciente, en la iglesia de aquel entonces, pero en medio de toda esa gloria, de todo ese mover, pasó esto. Amén. Sucedió ahí un problema. Así es. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿No le parece a usted sorpresivo, raro, como decía un obispo que ya partió, que uno queda patidifuso, de ver que dos siervos de Dios, hombres usados por Dios, todos sabemos quién era Pablo, y la Biblia habla de Bernabé, que era un hombre también piadoso y temeroso de Dios? ¿Le parece a usted que haya hombres y que no hayan podido llegar a un consenso? Uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Es que mientras nosotros estemos en este cuerpo carnal, en este cuerpo de muerte, nosotros vamos a estar propensos a situaciones. Por eso le digo, nunca hemos tenido un problema con mi hermano Simón. Ojalá que no suceda. Y si un día sucede un sí o un no, pero que seamos hombres de consenso. Nosotros no podemos ser violentistas pentecostales, todo lo contrario. Porque si yo veo que en una discusión el hermano cambia su tonalidad, que es blanquito, después pasa a naranja, después pasa a púrpura, después pasa a morado intenso, si yo veo que el hermano está exaltado, obviamente yo tengo que pedirle al Señor primeramente gracia para ponerle paño frío a la situación. Que en un momento, mire, no sé por qué viene esto a mi mente, ¿eh? Hace años atrás, cuando tuvimos una reunión administrativa, aquí pasó algo de esta índole, con personas que no voy a decir quiénes son, pero que vino un momento en que vino una situación y los ánimos se exaltaron, pues, hermano. Y yo creo que si, no sé, el varón X que no está aquí, que estaba sentado justo al lado de mi padre me decía, yo ya veía que el hermano X saltaba sobre el hermano X, a poner un bofetón. Dios tenga misericordia, hermano. A lo mejor dice, ay, hermano, háblenos de la venida de Cristo, háblenos del anticristo y el clímax de la apostasía. Háblenos de los caballos, como dice mi pastor, de los caballos verdes, los caballos rojos, del caballo negro. Háblenos de los confines de la tierra. Bendito Dios. Pero ¿sabe usted que por estas situaciones se han dividido las iglesias? Se han cerrado iglesias. Bendito Dios, ayúdale, Señor. Cuando mi padre estaba liderando, ¿sabe que las reuniones de negocio, que le llaman, o de administrativa, eran un verdadero cuadrilátero, hermano? Faltaba la campana y la persona que pasaba con el número nomás. Bendito Dios. Round 5. Bendito Dios, ayúdale, Señor. Yo tengo algo contra el pastor. Y el pastor, como también no le gustaba, sí, sabe que yo tengo esto con usted. ¿Y sabe qué? Era una bolsa de gato, hermano. Bendito Dios. Por eso usted considere, y yo considero, el lugar de donde estamos, hermano. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios. Nosotros estamos en una casa de leche. Bendito sea, Señor, Dios. gracias. Mi alma Eso, mire. ¿Sabe qué? Sentí gracia, su gracia como sincero, hermano. Bendito Dios. Porque algunos dicen gracias solamente para la foto. Alábalo si puede. Amén. Gloria a Dios. Algunos tienen la tendencia a hacer la del monito mayor. Si el siervo dice una cosa ahí como que, amén, sí, Señor, sí, mi siervo, sí, mi pastor, pero en el fondo es mentira. En el fondo hay un grado de falsedad, hay un grado de no ser honesto, de no ser sincero. ¿Sabe? Que de todas las cosas que salen aquí, a no todas le decimos amén, a no todas estamos de acuerdo. Y muchas veces quisiésemos nosotros parar al predicador y decirle, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Amén. Usted está equivocado. Te alabamos. Usted y yo debiésemos tener una conversación. Bendecimos. Se lo dice alguien que al principio fue muy irreverente. Bendito sea tu nombre. Y no se me va a caer la cara, ni el cargo, entre comillas, por decirlo. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo al principio era muy vehemente con mis acciones. Bendito Dios. Si había algo que me molestaba, yo lo tiraba a cara y palo así nomás.
Pase lo que pase. Salga damnificado quien salga damnificado. Alabado sea tu nombre, Señor. Pero el paso del tiempo uno le va enseñando que cuando uno va y ve una conversación que se sube de tono, que el hermano se desacomoda un poco el nudo de la corbata porque está entrando en calor y está entrando en calor y color. ¿Usted me entiende, verdad? Amén, sí, Señor. Entonces el paso del tiempo tiene que darme a usted y a mí la calma suficiente para apaciguar, hermanito. Amén. Sí, sí. Amén, gloria a Dios. Que el hermanito me apacigüe a mí. Bendito sea tu nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias. Gloria a Santo Dios. es tu Dios. Qué lindo es predicar así con esa tensión. Ahí con ese. Ahí escucha. Gloria al Señor para siempre. En medio de esos desacuerdos, que también la paz de Dios esté ahí, hermano, en esas conversaciones. Y lamentablemente ellos se dejaron llevar por lo que ellos creían. Y como le decía hace un momento atrás, hoy necesitamos hombres y mujeres que seamos de consenso, hermanito. Si tenemos aquí más de alguien ha tenido algún problema con algún hermano. Más de alguien. El Espíritu Santo lo sabe y conoce quién y quiénes, cuándo y cómo y dónde fue. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿Todos nos podemos enojar? Sí. ¿Se ha enojado usted? Usted era Bernabé, ya. Bernabé se enojó con Pablo. La Biblia y resulta que después de ello hay algo curioso. La Biblia no nombra a Bernabé en ninguna oportunidad, salvo que cuando en el libro de la primera carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo tiene ese cara a cara, ahí esa tiene que haber estado buena, Pedro con Pablo. Amén. Hay otra situación. Amén. Y dice, y cuando llamé a Pablo le reprendí cara a cara, face to face, le resistí, o sea, hubo ahí también un desacuerdo. Amén. Porque resulta que el mismo Pedro estaba llamando a los gentiles a seguir judaizando, y ahí mismo dice, y de los cuales también Bernabé se dejó arrastrar. Bendito Dios. O sea, ¿quién andaba metido ahí en el baile? Bernabé otra vez. Con esto no estoy diciendo, oh, alabado sea Pablo, se os reprenda a Bernabé. No, hermano. Bendito Dios. Y resulta porque después Juan Marcos, el que abandonó el barco, ¿cómo salió? Verso sin mayor esfuerzo. El que abandonó a Bernabé y a Pablo, resulta que después Pablo dice también en una carta: todos me han desamparado, solo Lucas está conmigo. Trae contigo a Marcos, que me es útil para el ministerio. O sea, el mismo, el que había sido desertor, después fue un siervo a disposición de la obra. Amén. Pedro llegó a decir en la primera carta que escribe el capítulo 5, verso 3, lo llamaba mi hijo. Imagínense, Pedro llamaba a Juan Marcos su hijo espiritual. Había una cercanía de Juan Marcos con Pedro. Cuando Pedro salió de la cárcel, a donde primero fue, como dato anexo, fue a la casa de Juan Marcos, donde todos estaban orando los apóstoles. Entonces después Juan Marcos fue de utilidad en el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y hay opiniones a favor y en contra. Amén. No, Bernabé, diablo. No, Pablo, soberbio. Pero mire, por aquí anoté algo que a mí me pareció sumamente interesante. ¿Quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? Los dos, cuando se analizan sus posiciones, los dos tenían razón. Pero cuando se evalúan sus actitudes, ninguno tuvo la razón. Amén. Los dos se equivocaron, hermano. Amén. Gloria a Dios. La Biblia también dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque usted lo sabe que obviamente el día en Israel termina a las 6 de la tarde, y ahí comienza otro día más. Entonces, que antes que el sol se colocase, que se hiciera la noche, era preponderante e importante reconciliarse con su hermano, porque si usted deja pasar más tiempo,
más tiempo se demora en componer la relación. Por eso que una relación entre hermanos que se ha habido dañada, y con esto voy terminando, se ha visto dañada por un desencuentro, con un conflicto como el que tuvieron Pablo y Bernabé, ¿cierto? Ese es el ejemplo. Lo ideal es que esto se vaya aclarando en el momento. Si alguien de aquí un día tenemos un conflicto los dos, arreglémoslo al tiro mejor. Alguien dijo, claro, algunos se enojan los días nublados para que no se les ponga el sol. No, hermano, no tiene nada que ver. Bendito Dios. Oye, en la radio de repente hablan puras tonteras. Un día salió una con esa. Entonces yo tengo que enojarme los días nublados para que no se me ponga el sol sobre el enojo. Bendito Dios. Tú metí el programa de nuestra misión, hermano. Bendito Dios. Que se enseña la palabra de Dios y no se hablan tonteras como la que escuché, que son palabras, hermano. Bendito sea su nombre. Pero por eso le digo, Oh, mi alma te alaba. si bien el momento fue muy duro entre ellos, porque yo no creo que Pablo tiene que haber quedado, y se lo dije, ¿y qué? Y a veces a usted y a mí nos pasa eso. Amén. Y se lo dije, ¿qué? Y se lo dije al pastor, y él me encima así, y se lo dije, Bendito y Dios. se lo volvería a decir, Bendito y que me diga algo, porque se lo vuelvo a decir, y como que, toma. Gloria a Dios. Si nosotros somos muy especiales, hermano. Nosotros somos de una naturaleza muy extraña. Si un día estamos, bueno, mi pastor, yo lo amo a mi pastor, yo lo quiero, una palabra bien chilena, yo lo quiero caleta. Y resulta que al primer encontrón, Señor, llévatelo esta noche. Cuidado, hermanito. Bendito Dios. Cuidado. Bendito sea. Lo digo bien en el espíritu. Tengamos cuidado. No vayamos a ser que nosotros seamos los que seamos cortados, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su Porque un día cuando mi padre era pastor, y a veces uno cuando es joven, impetuoso, uno como que se las quiere saber todo y se le quiere llevar por delante. Y un día pasó, pues tuvimos, ese no fue un desencuentro, ese fue en un ring de boxeo. Mire, justo me está aquí. Y yo fui súper insolente. Y él me dijo, sí, no vaya a ser que tu viejo pastor un día el Señor se lo lleve. Y viene el joven tan lleno del Señor. Bueno, usted me lleva a la delantera de Norpo, allá nos encontraremos. Y en la misma noche, yo nunca soy hermano, rara vez, pero sí un día tuve un sueño. Bendito Dios. Íbamos a la iglesia y no había locomoción. Entonces, y yo así como irónicamente, voy a ver a mi pastor Manuel, así burlesco, en el sueño, mira, si alguno está en el sueño burlesco. Bendito Dios. Entonces, había un cajón de manzana y dije, con este me voy, así como que lo usaba como de monopatín, pues, y con este voy a la iglesia, pues. Si voy a ver a mi pastor Manuel, ¿por qué me va a decir? Y sabe que llega un momento y vive Jehová que esto fue verdad, hermano. El cajón de manzana, todo sucio, maloliente, se empezó a elevar, hermano, y llegó un momento a la altura así como de un árbol y dejaba caer al vacío. Y desperté. ¿Qué es lo que tuvo que hacer este Amén. insurrecto? Tuvo que ir donde su viejo pastor a pedirle perdón. ¿Es sano el perdón o no? ¿Y por qué no pide perdón usted de lo que ha hecho? Alabado sea el nombre. ¿Por qué no pido yo perdón de lo que he hecho? Sí, Señor, tu palabra es verdad. Háblale al que está al lado, Señor. No, si para usted. Es para mí, cuando yo he cometido esta desfachatez, hermano. Y tuve que despertar a mi viejo pastor, como a las 4 de la mañana. Papá, perdóneme, nunca más. Bendito sea el nombre de Dios. Pero habían pasado ya 3 días. Ayúdanos, Señor. Te alabamos. Y el viejo pastor como que... Claro, esto me despertáis. Sí, pues yo soy tu viejo pastor. Ya, chao, no, mijito, venga. Usted sabe cómo el hermano Manuel. Bendito sea. Como se dice en el corazón de abuelita. Alabado sea tu Venga, mijito. Todo quedó olvidado. Aleluya. Pero no esperemos que esas cosas sucedan. Amén. Y cuando tengamos un problema, arreglemos, pero antes, aquí mismo, en el momento. Quizá Bernabé y Pablo, la Biblia no habla claramente de que hayan tenido una oportunidad para haber arreglado el asunto.
¿Se arreglaron o no? Señor, ¿se arreglaron? Un día un predicador hizo esta pregunta. Hermanito, ¿ustedes creen que Pablo y Bernabé se arreglaron? No sé, pastor. Bueno, sea fiel, llegue al cielo, y ahí la sabe. Pasan como 3 diarios. Todos los días lo mismo. Entonces, si usted quiere saber si Pablo y Bernabé se arreglaron, sí, amén, desde la iglesia, sea fiel. Ore, ayune, sigan al Señor. Sigamos en comunión los unos con otros. Y lleguemos al cielo y vamos a ver la respuesta. Si ellos se reconciliaron. Amén. Pónganse en pie. Mi alma te alaba.